La primera unidad había sido sobre la onda, las características de la onda, la amplitud, la longitud de onda, la elongación, todo eso, la estructura como de la onda. También habíamos visto eh, los diferentes tipos de ondas que habían, como la luz, el sonido, las ondas sísmicas. Había visto la estructura de la Tierra igual. Y bueno, lo más importante era como lo que estaba en la luz, las características que tenía, que eran como, por ejemplo, la refracción, la difracción, el, y todas las que tenía, la reflexión y todo ese tipo de cosas. También en ese aspecto había visto los espejos, los planos, los cóncavos, los convexos, los lentes igual, los divergentes, los convergentes. Había visto incluso enfermedades que habían, que se les pasaba a los ojos, y todo ese tipo de cosas. En el sonido igual, que había visto la reverberación, el eco y demás. Y había visto la resonancia incluso, todo ese tipo de cosas. Ahora tenemos que entrar a mecánica, ya que la mecánica en sí vamos a ver lo que son las fuerzas y leyes de Newton. Bueno, entonces el aprendizaje esperado es comprender las leyes de Newton, comprender los conceptos de masa, inercia, fuerza y fuerza neta, y comprender los distintos tipos de fuerzas, como el peso, la fuerza normal y la tensión. Bueno, esta es una pregunta que siempre hago al comienzo y después al final siempre hay que ser capaz de resolverla o entenderla. Bueno, las leyes de Newton. No, bueno, leyes de Newton. Antes de conocerlas tenemos que ver algunos conceptos previos, que uno de ellos sería la masa. La masa se define como la cantidad de materia en un objeto, listo, nada más. Es como, es eso, simplemente la cantidad de cosas, en este caso yo puse materia, pero sería como sustancia o cosa, que está en un objeto. Es una magnitud de carácter escalar, ¿qué se refiere a eso? Que es simplemente un valor, nada más, que no explica nada más. Por ejemplo, una magnitud escalar sería el tiempo. El tiempo, Profe, ¿sí? no, no, disculpe, es que no veía bien la pantalla, entonces pensé que era usted, pero soy yo. ¿Por qué? Se ve, ¿cierto? Sí, ahora sí lo veo. Ya, correcto. Entonces, la masa, como le decía, es una magnitud escalar. Y las características de las magnitudes escalares tienen que recordar que hay dos tipos de magnitudes, una escalar y otro vectorial. El escalar es simplemente un valor intrínseco, o sea, un valor en sí, neto, que no te arroja más información, como por ejemplo el tiempo, la masa, la temperatura, ¿ya? Y las magnitudes vectoriales, que aparte de arrojarte un valor en sí, es una magnitud, te da una dirección y un sentido. Un ejemplo de eso sería la fuerza. O sea, nosotros, por ejemplo, si le pegamos a la pared, ahí estamos aplicando un vector, una fuerza. Es más conocido. Porque aparte de la magnitud que le pegamos, que podríamos asignarle cualquier valor, por ejemplo 50 newton, que es la unidad de la fuerza, está en una dirección, ¿cierto? Y está en un sentido, que es hacia la pared. Entonces, aparte de darte un valor, te da una dirección, un sentido, que esa es la importancia de las magnitudes escalares, la de la magnitud vectorial. Entonces, la masa es una magnitud escalar y se simboliza por m. Y se mide por una balanza. El sistema internacional se mide por kilogramos. Y el otro sistema, que es el CGS, se mide por gramos. Quería recordarles que el que usamos siempre es el sistema, el SI, el kilogramo. ¿Ok? Ahora, la masa, esto también es un concepto muy importante, que la masa no va a variar, siempre va a ser la misma en todos los lugares del universo. Ya sea acá en la Tierra, como en Júpiter, como en Plutón, en Andrómeda, no sé, en cualquier parte, va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar, y que vamos a ver más adelante, es la gravedad de cada lugar. Y la gravedad corresponde básicamente a la situación del, por así decirlo, del planeta y de las características del... Bueno, ahora, la fuerza. La fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos. O sea, nosotros necesitamos dos cuerpos para generar fuerza.
O sea, que puede cambiar su estado, es decir, deformarlo, cambiar también el movimiento, es decir, pasarlo de reposo a generar movimiento. Y es una magnitud, como yo les dije anteriormente, vectorial. Y se expresa en newtons. Ahora, la fuerza neta. La fuerza neta o fuerza total también que se puede llamar es la sumatoria de todas las fuerzas que se aplica a un sistema, a un objeto, en este caso. Por ejemplo, aquí, en este caso, si nosotros, la mujer aplica, aquí en este caso, una fuerza F, y el hombre aquí aplica otra fuerza. Entonces se aplican dos fuerzas, por separado, ¿cierto? O sea, uno le aplica al hombre y el otro le aplica a la mujer que está ahí. Ahora, la fuerza neta va a ser la suma de todas las fuerzas aplicadas. Eso simplemente. Sería la suma de F1 más F2. A eso se refiere fuerza neta o fuerza total. Ahora, la inercia. La inercia es la resistencia que presentan todos los objetos a cambiar su estado de movimiento o reposo. Es decir, cuánto a nosotros nos cuesta mover, por ejemplo, un objeto. Esa es la resistencia de la inercia. Y es una propiedad de la materia, es decir, todos los objetos la tenemos. Todos los objetos la tienen. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a los puntos anteriores? La masa, la fuerza, fuerza neta, inercia. ¿Algo que quieran resaltar o acordarse? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sabes que a veces en los ejercicios ponen flechitas como haciendo saber que esa es la fuerza, pero a veces como que la ponen arriba del objeto? ¿Esa qué fuerza vendría siendo? Como arriba del objeto, como así. Aquí, como por ejemplo. O sea, ponen una flechita, Así, en vez de poner la flechita hacia la derecha, la ponen hacia abajo. hacia abajo, así. Así. Ajá. Ajá, ya. Es que, mira, después vamos a ver más adelante que este objeto, o sea, esta caja o lo que sea, tiene una fuerza, que es hacia abajo. ¿Y eso qué sería? El peso. Tal vez se refiere al peso, porque es lo único que puede ir para abajo. Y el peso lo tienen todos los objetos en, en el mundo. O sea, en todos lados del universo, los objetos tienen peso. Que es la masa que tiene todos los objetos por la gravedad. Entonces, a eso debe ser el peso. Y si ustedes miran a cualquier parte, todos los objetos están en sí, por ejemplo, todo lo que tienen en su escritorio o todo lo que está sin moverse, se dice que está en equilibrio. Es decir, la sumatoria de la fuerza es cero. Pero el objeto, por ejemplo, que está en el escritorio y está quieto, existen dos fuerzas ahí que están accionando. Horizontalmente nada, porque, bueno, dejamos un objeto aquí, por ejemplo, voy a dejar acá. Un objeto aquí que está quieto. Entonces, eh, ho- horizontalmente no hay movimiento, supongamos, ¿ya? Pero verticalmente sí están sucediendo fuerzas. Aunque se vea quieto, sí, pero está sucediendo fuerzas. ¿Qué fuerzas están sucediendo? Bueno, dos, que serían el peso y otra que es para arriba, que está en contra, que es la normal. El peso y la normal son fuerzas pares de acción, son par de fuerzas. Que después vamos a ver ahí por la tercera ley de Newton que hay una diferencia entre par de fuerza y par de fuerza, reacción y acción. Pero en este caso, el objeto o cualquier cosa que ustedes estén viendo que esté en equilibrio ahí quietecita, está aplicando dos fuerzas. Uno al peso y otro contrario a él para mantener el equilibrio, la normal. Y, y esto pasa por la gravedad, porque nosotros, en nuestra atmósfera, el planeta y todos los planetas que tengan atmósfera, y los que no igual, pero se genera una atracción, de hecho voy a ponerlo acá. Se genera una atracción aquí, supongamos que esta es la Tierra. Entonces, y esta es la atmósfera.
No necesariamente que tenga atmósfera significa que tiene gravedad, igual, un dato, pero todos los objetos están tendiendo a ir al centro de gravedad, o sea, centro de la Tierra. ¿Ya? Un objeto aquí de masa cualquiera, otro objeto de masa aquí cualquiera, entonces todos van a tender a ir al centro de la gravedad. Esa es la gravedad propia de la Tierra, que es calculada, es 9,8 metros. De hecho, se dice aceleración de gravedad. Por eso, si se ven las unidades, está en metros por segundo al cuadrado, porque es una aceleración de gravedad. Ahora, esa fuerza hace que todos los objetos vayan hacia el centro de la Tierra. Entonces, por eso todos los objetos, si es que nosotros agarramos uno y lo soltamos, se va a ir para abajo, por la gravedad. Siempre se va a tender a ir al centro. Ahora, ¿por qué se va al centro? Es una explicación más larga, pero no creo que valga la pena. Simplemente eso. Y la gravedad, una cosa importante es que siempre varía. Varía por las condiciones de cada planeta o de cada cosa en sí. Entonces, cualquier cosa que vean está luchando con el peso y la gravedad. O sea, el peso y la fuerza normal, que es la que la mantiene en equilibrio. Siempre, cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a ver con lo que dice el término de la aceleración. Bueno, dice que la aceleración es la variación de la velocidad que experimenta un cuerpo por una unidad de tiempo. Y es una magnitud vectorial. Ya, a modo de recordarles, la aceleración o para identificar cualquier cosa que sea vectorial o escalar, tiene el gorrito que está acá arriba, la flecha. Eso designa que tiene una dirección y un sentido. Bueno, entonces la aceleración es simplemente la variación de velocidad en un tiempo determinado. Es decir, el objeto parte, no sé, tenemos un autito acá y que va a 5 metros por segundo. Luego, pasado, no sé, un segundo, ya está el autito, de nuevo, y va a tener ahora una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces ahí existió una aceleración. ¿De cuánto fue la aceleración? 5, ¿no? Sí, 5. Ya. Entonces, simplemente eso. Este tipo de movimiento del objeto en donde existe aceleración se llama MRUA. De la sigla es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es básicamente los objetos que pasan o lo que pasa en la vida cotidiana, lo normal. O sea, ve un auto y acelera o desacelera. Igual puede ser lo contrario, desacelerar. Es decir, que va a 5 y después va a 2, por ejemplo. Entonces ahí la aceleración, existió una desaceleración de -3. O sea, una desaceleración de 3. ¿Ok? Entonces, cuando hay aceleración en un sistema, en un movimiento, sí, se dice que se llama MRUA. Y es eso. Cuando no hay aceleración, se llama MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y ahí, y ahí lo que pasa es que el objeto siempre va a la misma velocidad en el mismo tiempo determinado. Ya. Es decir, bueno, voy a dejarlo a este, ¿no? Bueno, entonces este es en el fondo la aceleración, que es básicamente la variación de velocidad en un tiempo determinado. Bueno, esperando que le haya quedado claro esos términos, ahora recién vamos a ver lo que son la ley de Newton. En este caso vamos a ver la primera. Y vamos por un ejemplo bastante entretenido. Entonces, imagínense si ponemos un cuerpo en el espacio, libre de influencia de fuerza externa. ¿Cómo se comportaría? Yo lo diría en el espacio porque en el espacio, bueno, está libre de fuerza. A menos que llegue un asteroide y lo mueva. Pero en sí, el vacío, no pasa nada. Entonces, si dejamos, por ejemplo, un objeto, hay una manzana, ¿ya? Está quietecito. Ahora, si sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la fuerza que actúa sobre él es nula,
es lo mismo, o sea, no pasa nada, el objeto podría permanecer en reposo indefinidamente, quietecito ahí, sin movimiento. Pero, ¿qué pasa si lo movemos? O sea, si, por ejemplo, toca un asteroide, si lo mueve. O sea, al aplicarle una fuerza externa al cuerpo, este se va a poner en movimiento, obviamente, ¿cierto? Pero, y cuando la fuerza deja de actuar, es decir, simplemente lo toca y ya se va, no se le aplica más fuerza, el cuerpo comienza a desplazarse según MRU, indefinidamente. O sea, la manzana, en este caso, va a seguir moviéndose con la velocidad que le proporcionó la fuerza indefinidamente. O sea, toda la vida. O sea, todo lo que dure la manzana se va a mover a esa velocidad. Si ustedes piensan esto, en la vida real nunca va a pasar eso. Porque la manzana, si por ejemplo nosotros la movemos, o sea, puede estar quietita, ¿cierto? Pero si nosotros le aplicamos una fuerza y la movemos, tarde o temprano se va a parar. Ya sea por el roce que hay en la superficie, o por el aire, o por cualquier cosa. Pero pronto la fuerza no va a ser suficiente para que el objeto se mueva. Entonces se va a detener. Pero en este caso, que yo lo puse en el espacio, en el vacío, no existe ni fuerza de roce, ni existe ninguna fuerza del aire, o nada que lo pueda detener. Entonces, como no hay nada que lo pueda detener, si nosotros le aplicamos una fuerza, siempre se va a mover con esa fuerza. Y ese es un MRU. Entonces, en los dos casos anteriores, la manzana se encontraba libre de la acción de fuerza externa. ¿Ya? Entonces, pudiendo encontrarse en dos estados. Uno, que es reposo, o sea, ahí quietita. Nosotros igual podemos, en el fondo, dejar la manzana quieta, ¿sí? Pero en el otro caso en el que nosotros le aplicamos fuerza, no va a suceder eso. Porque tarde o temprano se va a parar. Entonces, puede estar en reposo o moviéndose con un MRU. Y en la vida, así en la vida normal, nunca vamos a ver un objeto con un MRU, es decir, moviéndose constantemente hasta el infinito con la misma velocidad. O sea, eso no puede ser, porque como lo dije anteriormente, tarde o temprano se va a detener. Entonces, es decir, si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es nula, es decir, cuando está quieta, el cuerpo se encuentra en reposo o moviéndose en línea recta y con una rapidez constante. Serían los casos de la manzana, ¿cierto? Entonces, esta relación constante entre la variable que influye en el comportamiento de una parte de la naturaleza corresponde a una ley. Entonces, esa ley es la primera ley de Newton. Entonces, la podemos expresar de la siguiente forma, matemáticamente. O sea, no, conceptualmente igual. Entonces, si sobre un cuerpo, acá dice, la fuerza neta, es decir, todas las fuerzas que se aplican al cuerpo, en este caso, es nulo, existen dos posibilidades. El cuerpo está en reposo, el cuerpo está en reposo, o se desplaza con MRU. Bueno, nosotros podemos leerlo de fuerza neta igual a cero, o sea, de fuerza neta está un cuerpo está en reposo o se mueve con un MRU, o puedo leerlo al revés. ¿Cómo así? Puedo ver que si un cuerpo está en reposo o se mueve con un MRU, eso se va a significar que la sumatoria de fuerza es cero. Ya podemos leerlo tanto, decir fuerza igual cero. Entonces, entonces eso quiere decir que el cuerpo está en reposo o que se desplaza con un MRU. Y si está en reposo o en MRU, significa que la sumatoria de fuerzas de todo el sistema es cero. Bueno, ¿les quedó claro eso? O sea, en el fondo es
La primera ley de Newton dice, así de memoria yo recuerdo es, un cuerpo está en reposo, va a estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si es que, si es que no se le aplica una fuerza que la perturbe. O sea, en el fondo el objeto va a estar quietecito así normal o va a ir a una velocidad así constante, al menos que alguien o otra fuerza externa la perturbe. Esa es la ley de Newton. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver la segunda ley de Newton, que se llama también ley de la dinámica, fundamental de la dinámica. Entonces, con la primera ley ya se sabe qué es lo que sucede cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es nula. Pero, ahora, ¿qué pasa si no es nula? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Entonces, suponemos un granito de masa m sobre una superficie lisa. Recuerden que en física siempre son como cosas ideales. Superficie lisa 100% no existe. Entonces le hacen zoom, van a ver que tienen una rugosidad muy, muy importante. Todo esto es la física para que entiendan como idealizado. Al menos en la materia que se pasa al comienzo. Después se vuelve más realista. Pero bueno, entonces a este bloque de granito de masa M le vamos a aplicar una fuerza constante, ojo que constante, es decir, siempre la misma, F. Y veremos qué pasa. Bueno, ¿qué sucedió al aplicar la fuerza F al bloque? Ocurrió una aceleración. Entonces el bloque de masa M experimentó una aceleración A al aplicarle una fuerza F. Entonces ahora, supongamos que aumentamos la masa agregándole dos bloques y aplicamos la misma fuerza F que antes. Entonces vamos a ver qué pasa con la aceleración. ¿Qué creen que pase? Si nosotros le aplicamos la misma fuerza, pero ahora en vez de un bloque, dos bloques. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Con- A lo mejor no llega tan lejos. Ya, se va a hacer. Si no se- Disminuye, yo creo. Se sí, pondría más lenta. sí, se pondría más lenta. Y eso significa que disminuye la aceleración. ¿Por qué? Porque hay más peso. Porque hay más masa. Entonces aplicamos la misma fuerza a la 2m, doble de masa. Entonces la aceleración baja, el doble. Entonces, si se fijan, hay como una relación. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo tres masas? Se va a volver más lento. Y yo aplico la misma fuerza. Entonces se va a volver más lento. Y ahora, ¿cómo es la aceleración? Sería A partido en 3. Y entre eso, ¿no? Sí. Y así sucesivamente. Si es que aplicamos, ojo aquí, la misma fuerza. Ahora, entonces si observamos el comportamiento de todas las cosas, ¿qué relaciones podemos sacar entre la masa y la aceleración? ¿Qué ven? ¿Qué Son pueden deducir? proporcionales. ¿Cómo? Inversamente proporcionales. Sí, inversamente proporcional. Al aumento de la masa disminuye la aceleración. Bueno, ahora vamos a ver, a dejar la masa constante y ver si vamos a cambiar la fuerza aplicada. ¿Qué sucede? Entonces tenemos la F a la misma masa, M, y pasa la aceleración. Ahora, aplicamos el doble de fuerza, ¿qué sucederá? Otra masa M, le aplicamos 2F. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Aumentará el doble de la Va a aceleración. aumentar. Sí. Y ahora, si lo aumentamos tres veces, la fuerza, tres veces la aceleración. Y así. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? ¿Qué relación hay entre la fuerza y la aceleración?
Una Directamente relación, proporcional. sí, directamente proporcional. Entonces, de los experimentos, ¿qué podemos concluir? Que, por un lado, la aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza aplicada y, es decir, a mayor fuerza aplicada, mayor es la aceleración. Igual es lógico, si es que nosotros nos vamos en la vida diaria, si es que aplicamos más fuerza a un objeto, va a salir con mayor aceleración. O sea, si tiramos una piedra con una fuerza, una determinada fuerza y luego le aplicamos, por ejemplo, el doble de fuerza, va a salir más fuerte y más lejos. Y por otro lado, la aceleración producida es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Entonces, a mayor masa del cuerpo, menor es la aceleración. Igual es lógico. Tener una piedra pequeña y luego agarrar una muy gigante, la aceleración disminuye. Bueno, entonces la aceleración sería igual a la fuerza total aplicada dividida en la masa del cuerpo. ¿Y esto cómo se obtuvo? Bueno, se obtuvo por, yo creo que lo vieron de M1, de cómo escribir algebraicamente las relaciones inversamente proporcionales y directamente proporcionales. Ya. De hecho, igual la aceleración se escribe con esta cosa. Alfa igual masa. Entonces, nosotros si tenemos dudas con respecto a si la fórmula está bien escrita o para volver a escribirla, podemos ver la fórmula y decir ya, si yo aumento la masa, es decir, le doy valores muy grandes, el valor de la aceleración siempre va a disminuir, el valor final de acá. Por ejemplo, si yo la fuerza la tengo en 10 y la masa la tengo en 5, entonces la aceleración va a dar 2. Pero en cambio, si yo aumento la masa, es decir, la fuerza la tengo igual en 10, la aumento en 10, por ejemplo, te va a dar 1. En general, de nuevo, si la masa la tengo igual, pero esta ahora la aumento, no sé, en 100, entonces la aceleración va a ir bajando. ¿Entiendes? Eso es como para si usted tiene duda respecto a si está bien planteada la fórmula. Bueno, entonces en general va a ser fuerza neta, ojo aquí, fuerza neta. Eso quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas en el sistema, porque acuérdese que en un sistema de fuerzas, por ejemplo aquí, puede haber diferentes formas de aplicar la fuerza. Por ejemplo, que vaya para allá, otra fuerza que también vaya para acá, o que la fuerza tenga un ángulo. O incluso, que van a ver más adelante si es que estoy en ingeniería, que el plano esté inclinado. Entonces hay que descomponer el peso, incluso hay una fuerza por acá, está la normal, y no sé, si por ejemplo hay fuerza de roce. Entonces, si ven en este sistema que está acá, que es como un poco más elaborado, hay fuerza por todos los ejes. Entonces, por eso sirve mucho la fórmula de la dinámica, porque dice fuerza neta, es decir, se refiere a la fuerza de todos los ejes, la fuerza, la sumatoria de todos los aspectos, en el eje Y y en el eje X. Entonces, en general, va a ser la fuerza neta igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y la unidad de medida son, en este caso, Newton. Bueno, aquí tenemos un objeto de masa de 12 kilogramos. Se encuentra suspendido en una cuerda delgada, tal como muestra la figura. El módulo de la fuerza neta, ojo aquí, el módulo de la fuerza neta, o sea, la fuerza total sobre la bola, sobre esta bolita que está acá. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto creen que puede ser? Primero hay que ver qué tipo de fuerza hay. ¿Hay alguna fuerza? No, Tenemos el peso, ¿no? De todos los objetos tienen peso. es 12. ¿Qué más podemos tener? Aquí se genera una tensión, propiamente. ¿Ya? Si usted agarra un objeto, una cuerda o cualquier cosa, colgando,
le va a generar una tensión. La tensión es la fuerza que se contrapone de la masa del objeto con la que ustedes están sosteniendo. Ahora, ¿qué sucede aquí? El objeto, si se ven, está quieto. O sea, no tiene, no está perturbado en sí. Entonces, el peso aquí sería la masa por la gravedad, que después vamos a verlo más adelante. Sería los 12 kilogramos. Por la gravedad voy a dejarlo como 10. Entonces sería esos 120 newtons. Ahora, el objeto se mantiene en equilibrio. ¿Qué significa que se mantenga en equilibrio? O sea, que se mantenga ahí quietito. ¿Recuerden la primera ley de Newton? Que no hay ninguna fuerza ejerciendo en él. Entonces, claro, la fuerza neta sería igual a cero. Si el sistema está en equilibrio. Entonces, el peso son 120 newton. Incluso acá podemos tomar referencias. Referencias de realizar un ejercicio. Ejemplo, si nosotros suponemos el objeto acá, el peso va para abajo, ¿cierto? Entonces la referencia es que en el eje Y, después, a partir de este valor, son negativos. Entonces sería menos 120 newton. Estaría el peso y arriba estaría la tensión, que es la que se contrapone. Entonces, en el fondo, si el objeto está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas netas va a ser igual a cero. Y si el peso es menos 120, la tensión tiene que ser, para que cumpla, que dé cero, tiene que ser 120 newton. Entonces, si nosotros sumamos las fuerzas que hay en el sistema, nos va a dar 120 menos 120, cero. Entonces, el sistema de fuerzas netas da cero. ¿Se entendió? Ahora, igual puede existir. ¿Cómo sé yo que el sistema está en cero? Igual pueden preguntar. ¿Cómo sé yo que el sistema está en cero? Bueno, primero, porque dice que está suspendido. El suspendido está quieto. Está quieto. O sea, ustedes pueden hacer como el ejercicio de agarrar algo y tenerlo así como tensionado, soltarlo. Va a ver que va a estar quieto. Ahí, al menos que después, no sé, la cuerda se rompa. Pero el ejercicio no dice más que eso. Entonces, como le dice suspendido, supone que entonces está en equilibrio. Está tal cual así. ¿Cuándo puede no hacer que la fuerza neta sea cero? ¿O cómo sé yo que puede variar? Bueno, por ejemplo, que me diga que se aplica una fuerza para este sentido, por ejemplo, o que, o que es parte de un sistema más grande, o cosas así. Pero en general, cuando le dice que está suspendido así, se asume que está quieto. Y como está quieto, la sumatoria de fuerza va a ser cero. Pero igual está bien hecho el trabajo de hacer las dos fuerzas que están, es decir, la tensión y el peso. Bueno, aquí esta fuerza va para allá y esta fuerza va para acá. No sé, no. Y sobre una caja de 2 kilogramos de masa apoyada sobre una superficie horizontal lisa, actúan dos fuerzas horizontales, tal como indica la figura. Entonces, considerando lo anterior, ¿cuál es la magnitud de la aceleración de la caja? Esta es segunda ley de Newton. Hay que aplicar fuerza neta igual masa del sistema por la aceleración del sistema. ¿Por qué sé yo que es la segunda ley de Newton? Porque hay fuerzas y las fuerzas que dan son distintas de cero. O sea, si acá fuese 12, 12 y 12, ahí no es necesario hacer una aceleración porque, o sea, ahí no es necesario aplicar esta fórmula porque va a ver que no se va a mover el objeto. Entonces ahí sería primera ley de Newton al tiro. O sea, identificarlo. Pero en este caso, como sé yo que es 12 y al otro lado es 4, es diferente de cero. Entonces existe aceleración. Y como
O sea, existe una fuerza aplicada. Y como hay fuerza aplicada, según lo que dije yo, se aplica la segunda ley de Newton. Entonces vamos a ver, fuerza neta. Vamos a hacer la referencia igual. Aquí voy a hacer una referencia. Las referencias igual son útiles en física. Aquí, aquí. Entonces, en este sentido de acá, van los 12 newton. Entonces, como para allá es positivo, voy a decir que esta parte de aquí es positiva, esta fuerza. Y los 4 newton van en sentido contrario. Entonces va a ser negativo. Entonces, esa va a ser la referencia que estoy buscando. Entonces sería 12 newtons menos 4 newtons igual a la masa del objeto, 2 kilogramos, por la aceleración del sistema. Ahora sería 8 entre 2 newtons kilogramos, o la aceleración del sistema. Y eso sería 4. ¿4 qué? Metros por tiempo por segundo. Y eso sería. ¿Ya? Chicos, muy, muy importante. Bueno, para la prueba no es tan importante porque nadie les va a ver si ustedes pusieron las unidades, porque va a estar igual la respuesta aquí. Pero cuando lleguen a la facultad, tienen que hacer los ejercicios, si es que estudian ingeniería o algo así, o algo relacionado con matemáticas, igual que tengan física. Igual hay cosas de la salud que tienen física, pero física básica, pero igual tienen. Acuérdense siempre de poner la unidad. Siempre, muy importante, porque los profesores son muy quisquillosos con eso, entonces le va a decir, ya, ¿cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro zapatos? ¿Cuatro, no sé, tortas? No sé. Entonces siempre es importante poner la unidad de medida. Profe, ¿Sí? ahí cuando puso masa es por qué. Masa por O sea, no aceleración. el por qué, sino por cuál. ¿Qué significa eso? Porque no entendí las letricas que puso. Masa por aceleración. Y puse sub S, Ya. así como para decirle que es del sistema. Me refiero. Bueno, tercera ley de Newton. Reacción, acción, reacción. Vamos aquí. Si es un cuerpo A, está ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo B. El cuerpo B ejerce una fuerza de igual módulo y dirección, pero en sentido opuesto sobre el cuerpo A. Parece como un dicho, una jerigonza, no sé. Pero es básicamente que uno aplica una fuerza a algo con cierta, sí, cierta magnitud a ese objeto te va a devolver la misma fuerza, la misma magnitud, pero en sentido contrario. Es eso, simplemente. ¿Cómo uno puede aplicarlo en la vida diaria normal? Bueno, pégale a la pared si quieres y vas a sentir la fuerza con la que aplicaste, se te va a devolver. Es como, sí, es eso. Es lo que uno aplica, recibe. Parece como el karma. Las dos fuerzas de una interacción, aunque son iguales, no se anulan. Esto es muy importante. Importante entenderlo. Las dos fuerzas de una interacción, aunque son iguales, el que uno aplica y el otro recibe, no se anulan. Porque actúan en cada una en cuerpos diferentes. Es como normal entender, o sea, pensar que se anulan porque yo aplico lo mismo, recibo lo mismo que aplico. Entonces, como que no hay una, no genero nada, pero en verdad sí. Bueno, aquí un ejemplo de acción-reacción. La más típica es a la pared. O sea, yo aplico de mis manos a la pared una fuerza A. Entonces yo aplico una acción. Voy a poner de mis manos son el uno y la pared el 2, ¿ok? Entonces aplico de la mano a la pared una fuerza de acción y luego recibo una fuerza de reacción de la pared a la mano. Entonces, ustedes aquí se están dando cuenta de que las fuerzas son aplicadas en dos objetos distintos. Una es de la mano, o sea, una yo aplico la pared y luego aplico la mano. Entonces, no se aplican en el mismo objeto la fuerza,
se aplican en objetos diferentes. ¿Ok? Entonces los puntos destacables son, yo la fuerza que aplico recibo, em, las fuerzas que interactúan no se anulan entre sí, porque están aplicadas en cuerpos diferentes, y lo mismo, que las fuerzas están aplicadas en cuerpos diferentes. ¿Ya? Entonces, en general, siempre necesito dos objetos para aplicar fuerza. Bueno, entonces, respecto a las fuerzas de acción y reacción, ¿cuál de las siguientes proposiciones esos son correctas? La uno dice, la fuerza de acción actúa primero, inmediatamente después aparece la reacción. Acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. Y la otra es, acción y reacción siempre actúan en distinta dirección. ¿Cuál sería? Bueno, acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. Esa que había dicho yo, que sí. Ahora, ¿cuál? La uno y la 3. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? 1 y 2. ¿Y por qué no la 3? Uno y 2. ¿Otro más? ¿Quién da más? ¿No hay más? Que me dijo uno y 2, ¿cierto? ¿O estoy loco? Estoy escuchando voces. Sí, 1 y 2. Ah, ya. Vale. Bueno, este ya. Eso es lo que se me olvidó decir. Se me queda algo. Que ninguna actúa antes que la otra. Las dos actúan al mismo tiempo. Básicamente eso. O sea, no puedo, no actúa la primera la reacción y después la acción, sino actúan al mismo tiempo. Entonces, si uno pega a la pared, un golpe así, certero, va a pasar al mismo tiempo. O sea, tú le pegas a la pared y la pared te va a estar pegando a ti al mismo tiempo. O sea, ninguno ocurre antes que el otro. Porque si ocurriera eso, sería como ya, yo le pego a la pared, luego de terminar de pegarle a la pared, me voy, no me pasa nada en los nudillos, me voy, no me pasa nada, y después al rato me pasa algo. O sea, sería raro. O sea, sería antinatural. Luego, entonces esa no sería. Ocurren al mismo tiempo. La acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos, eso es lo que les acabé de decir. ¿Ya? Que, por ejemplo, si yo golpeo la pared, hay una fuerza de acción que es de la mano a la pared y la otra de la pared a la mano. Entonces son sobre cuerpos diferentes. Y la tercera era acción y reacción siempre actúan en distintas direcciones. No. O sea, necesariamente tiene que estar en la misma dirección. Sentido diferente, misma dirección. Pero por eso es solo. ¿Quedó claro eso? Entonces, a modo de resumen, tendré que decir, es una fuerza para acción-reacción. No me acuerdo. Claro. La fuerza que yo aplico se me va a devolver ya, en magnitud, misma magnitud, pero en sentido opuesto. Las fuerzas no se anulan porque actúan en cuerpo diferente. ¿Ya? Cada fuerza actúa en cuerpo diferente y las fuerzas actúan al mismo tiempo. Entonces, eso sería a modo de resumen. Ahora, tipos de fuerzas. Vamos a los tipos de fuerzas que existen. El peso que ya estaba hablando anteriormente, que es la fuerza con la que la Tierra o cualquier otro cuerpo masivo atrae los objetos hacia su centro de masa. De la Tierra o del objeto, que en este caso puede ser cualquier cosa. No necesariamente un planeta, puede ser la Luna incluso, pero incluso tiene una gravedad
de 1,62 metros partido por segundo. Plutón tiene una gravedad de 0,62. Entonces, la masa de cualquier objeto, como yo le dije al comienzo de la clase, es independiente del lugar donde uno se encuentra. La masa en la Tierra va a ser la misma, la masa en Plutón, la masa en la Luna y la masa en cualquier parte. Lo que cambia es la gravedad. ¿Ya? En la Tierra es 9,8, en Mercurio es 3,7, en Venus es 8,87, en Marte es 3,71, en Júpiter es 24,79, entonces así, es lo único que cambia. Y entre más grande, igual un dato, entre más grande los planetas tienen mayor gravedad. Bueno, entonces como le dije anteriormente, esa fuerza va a ir al centro en este caso, del cuerpo celeste. ¿Ya? Y se va a definir como el peso que está ahí, la masa, por la gravedad. Y lo único que cambia es la gravedad. La masa es siempre la misma. Y se mide en newtons. Eso sería, simplemente. Y aquí creo que el caso que me dijo la chica, que acá está la masa, o sea, acá está el objeto de cierta masa y tiene una fuerza para abajo, que es la explicación que di anteriormente, de que todos los objetos en sí, de forma intrínseca, tienen una fuerza hacia abajo, que es la del peso, porque estamos en la Tierra, y en contra está la normal, que es siempre perpendicular a ella. Y el instrumento que mide el peso del objeto es el dinamómetro. Bueno, entonces, si un astronauta viaja al planeta Triptón, donde la aceleración de gravedad es la quinta parte que en la Tierra. Si la Tierra tiene masa m y peso p, en dicho planeta su masa y peso son respectivamente, ¿cómo sería? ¿Una idea? ¿Lo hace o no? ¿La C? No ¿Y por qué sé, la C? profe, creo que sí. No sé, Ah, a la solo chunte. digo que descarte, profe, descarte. Ah, pues descarte y de qué. ¿Así va a estar la prueba? De Cristo. Ya sé, bueno, en verdad está buena. Esa es. Pero vamos a hacer la explicación. Ya. Entonces tenemos dice que básicamente el peso, la masa y la gravedad es la misma. O sea, es m y g respectivamente en la Tierra. Yo lo que le había dicho es que la masa siempre es la misma. Entonces, la masa en Krypton, en Tierra, en cualquier parte es la misma. Entonces vamos a mantenerla igual. Acá dice que es una quinta parte de la aceleración de la Tierra. Entonces sería t en 5. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la masa va a ser igual. Entonces, esta no, esta puede ser, esta no y esta no. Entonces, las únicas dos opciones que nos quedan, así que eso igual es una buena técnica. Cuando uno tiene un ejercicio y avanza un poco y saca como una de las respuestas posibles que puede ser, siempre es importante eh, eliminar las otras preguntas que hay, o sea, las otras respuestas que hay. En este caso, sé que m siempre es constante, entonces esta respuesta no tiene sentido. Lo que podrían hacer es una de estas dos. Bueno, entonces, como lo único que cambia es la gravedad, y es una quinta parte de la Tierra, que es la que está en la Tierra, entonces el peso sería la quinta parte. Profe, es que si nos ponemos a descartar la B tampoco sería porque no tiene el 5 que nos están diciendo. Sí, Yo la confundiría más con la D. con la D. ¿Con esta por qué?
Sí, porque también tiene el 5 y está No, dividiendo uno pero, de pero ellos. como, pero como le dije anteriormente, la masa iba a ser siempre igual. Ah, ya. No escuché eso, Entonces, disculpe. sí. Entonces, como la masa es siempre igual, descarto esto. Y obviamente la B, porque bueno, eso lo de P, como es la quinta parte, obviamente va a variar el peso. Entonces uno puede descartarla inmediatamente. Pero si hacemos el camino carretero, el camino largo, va a ver que como es quinta parte, disminuye quinta parte. Y ya. O sea, de hecho, pueden ponerle numeritos si es que no confían. Por ejemplo, aquí. Supongamos que la masa es 20 y la gravedad acá en la Tierra es 10, ¿no? Entonces, eso nos va a dar 2000 de peso de cierto objeto. Entonces, esta es la Tierra. Ahora en Triptón, ¿qué es eso? Mantiene la masa, pero dice que es quinta parte. Entonces, 10 dividido en 5, 2. ¿Ok? Entonces, eso sería, si lo vemos, sería igual la quinta parte. Entonces, esa sería la respuesta. Ahí. Igual podemos hacerlo de esa forma del descarte, que sería bastante más rápido, obviamente, pero en este sentido vamos a hacerlo de esa forma porque... sí. Obviamente en la prueba tenéis que hacerlo de la forma más rápida posible, o sea, no van a hacer lo mismo que hice yo, tienen que hacerlo así, ¿ya? Con el dato de que la masa es la misma siempre, entonces ya, este es chao. Este, chao, chao. Y si cambia algo en la gravedad, no puede ser la misma, entonces chao. No sé, listo, corto. Si no hay problema, porque esa es la prueba de rapidez. Bueno, fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que dice que es de reacción. ¿Por qué es de reacción? Porque es contraria al peso. El peso va para allá, entonces la normal. De hecho, aquí se aplica la tercera ley de Newton, entre el normal y el peso. Entonces, la fuerza normal es una fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre los cuerpos que se encuentran apoyados sobre ellos. Si ustedes ven lo mismo, cualquier objeto alrededor suyo les pasa eso. La fuerza normal actúa sobre los cuerpos siempre es perpendicular a la superficie de contacto y apunta en sentido contrario a la superficie. Eso es muy importante. Siempre es perpendicular a la superficie. En este caso, si tenemos algo que va de lado, la normal, la fuerza normal actúa sobre los cuerpos siempre es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Cómo iría la normal en este caso si es de lado? ¿Iría así o así? ¿Cuál de los dos? ¿Caso uno o caso 2? El 2. Sí. ¿Segura? Ay, no, perdón, el uno, el uno. Es que como escribió la otra, por segunda vez, pensé que le había puesto el 2. Ah, como que dibujé mal el 2. Entonces, ya, la unidad de medida, eso, aquí dice, si la superficie no se logra ver bien, voy a borrar aquí. Ok, dice, si la superficie sobre la que se encuentra el cuerpo es horizontal, es decir, con el que está acá arribita, el módulo de la normal es igual al módulo del peso del cuerpo. De hecho, lo mismo, si es que llega a estar en equilibrio, digamos, si todo este sistema está en equilibrio y no se mueve verticalmente, es decir, en ese eje, quiere decir que la normal es igual al peso, ¿cierto? Entonces, como son iguales, tienen el mismo módulo, misma cosa. Hay casos en los que existe un movimiento vertical, pero eso
como el que está acá. Pero eso ya es otra cosa. Entonces la fuerza normal, con lo que se tienen que quedar es que es una fuerza de reacción que siempre va en contra del peso y que siempre es perpendicular a la superficie de contacto y apunta en sentido contrario a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso sería la parte del 1, como dijo la chica. O me dijo mal. Pero sería el que está aquí. Siempre perpendicular al contacto. Otro ejemplo del libro que tiene el peso y contrario a la normal. En este caso, como está en equilibrio, el valor son lo mismo. Bueno, dice, un cuerpo de masa m se desliza sobre una superficie horizontal, sin roce, con una aceleración constante a. En estas condiciones, el módulo de la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo es el módulo de su peso. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien sabe? Lo acaba de pasar. ¿Cómo sería? Chicos. No, Igual, ya, porque lo puse. Bueno, sería igual. ya lo había dicho. Sería igual, por lo que le había dicho yo, comentado. Ok. Tensión. Va a ver con la siguiente fuerza que es la tensión. Es una fuerza transmitida a través de una cuerda o cable. Lo podemos ver de forma cotidiana, de muchas formas. No sé, trabajando o agarrando cualquier cosa. Las tensiones aparecen en pares y son contrapuestas, es decir, poseen sentidos opuestos. Aquí como está la imagen, ¿ya? Una fuerza que hacia abajo y otra hacia arriba. Y eso genera tensión. Aquí, en general, lo que pasa, técnicamente aquí lo que pasa es que está la fuerza, el peso del tipo que está acá, y hay otra fuerza aquí que está sosteniendo. Entonces, como están en contra, aquí genera una tensión total. De hecho, nunca se pone tensión 1, tensión 2 en la misma cuerda, no se pone tensión 1, tensión 2, no, se pone una tensión total, no. Sería como la tensión 1. Pero es porque hay una fuerza que está en contra y otra que se contrapone y ya. Y poseen igual. Ahora, dos fuerzas de igual magnitud y dirección forman un par de acción-reacción. Al respecto, se afirma correctamente que dichas fuerzas se anulan entre sí, se ejercen sobre un mismo cuerpo, se ejercen sobre cuerpos distintos. ¿Cuál sería? Que me responde Solo bien dos. punto base. Solo dos. ¿Cómo? La B, yo creo. La D. Ya. La B, La B. sí. ¿Ya quién me lo dijo? Ángel. Ah, ya, anda. A ver, ¿otra? ¿Alguien quiera responder? Solo dos. ¿Cómo? Que no escucho nada, hay mucha estática. Sí, demasiada estática. No se me escucha. Sí, ahí sí. Uno y dos me dijiste, ¿no? Solo dos. Ah, solo dos, ¿ya? ¿Alguien, otra persona más? ¿Quién me habló? Jimena. Jimena. ¿Nadie más quiere un punto base? Quiero un punto base. Ah, solo dos. Bueno, voy a soplarla. Esta, tienen que acordarse de la tercera ley de Newton. Tiene las mismas características.
lo que había hecho anteriormente. ¿Qué características tenía? Bueno, la respuesta correcta es la... Bueno, vamos a ir uno por uno, ¿no? Antes porque me gusta el drama. ¿Se anulan entre sí? No. Porque si es par acción-reacción, es lo mismo que pasa con la tercera ley de Newton. Y yo que le había dicho que no se anulan entre sí porque se aplican a diferentes objetos. Entonces eso no puede ser. Dice, ¿se ejerce sobre un mismo cuerpo? Tampoco. Se aplica sobre cuerpos diferentes. De hecho, necesita dos cuerpos para poder aplicar fuerza. No puedes aplicar fuerza tú mismo. O sea, claro, puedes así como aplicar fuerza como vector. No. Necesitáis dos objetos. O dos partes. ¿Se ejerce sobre cuerpos distintos? Sí. ¿Verdad? Dios mío, está en una tormenta de arena. Pase por arriesgarme, ¿eh? ¿Cómo? Igual que Ángel. Ángel, no sé cómo se dice su nombre. O Ángela, Dice, perdón. dice Angel. Ángel. Angel. Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, entonces la respuesta correcta sería la C. Pero igual le voy a dar medio punto. Fuerzas. Entonces resumen de la clase y todo. Que siempre me gusta hacer. Ya. Las fuerzas son magnitudes vectoriales. ¿Alguien que me diga qué era una magnitud vectorial? Dos puntos, no, un 7 mejor. Un 7 al tiro. Alguien que me diga qué es una magnitud vectorial, por favor. 3, 2. Bueno, la magnitud vectorial y esta posee módulo, dirección, sentido. ¿Ha visto que produce cambio? Puede ser cambio en movimiento o también el de la forma del objeto. Igual deformarlo es un produce la fuerza. Entonces está regido por las tres leyes de Newton. Son la ley de inercia, la fundamental de la dinámica, que se resuelve en esta fórmula que está acá. En la ley de inercia la fuerza neta es cero. Y la tercera, que es de ley de acción-reacción. Algunos tipos de fuerza son la normal, que siempre es perpendicular a la superficie, el peso, que es la masa por la gravedad, y la tensión. Por ejemplo, una cosa de ellas serían las cuerdas.